Les damos la más cordial bienvenida a estas sus jornadas de derecho en su tercera edición, con estas 20 actividades que estamos desarrollando en el marco de los 20 años de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa y desde el propio Departamento de Estudios Institucionales y la Colección de Estudios Jurídicos Contemporáneos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, que pues estamos de lujo y con la generosidad siempre del tiempo de cada uno de nuestros especialistas y destacados juristas, pues que nos permiten hacer estos ejercicios tan de manera generosa. En el caso de Luis Vargas Bravo Piedras, es abogado laboralista y constitucionalista con más de 25 años de experiencia. Ha sido secretario de Pleno regional en materia penal y de trabajo, región Centro-Sur. Tiene diversos cargos de carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. En su momento fue exfuncionario de la entonces Procuraduría General de la República, destacado docente de la máxima casa de estudios en la UNAM, en la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación y expositor en diversas casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre su formación, no solamente primer titulado egresado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino también especialista en Administración y Procuración de Justicia, además de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. Así que, pues como pueden apreciar y en otros momentos que hemos tenido el privilegio de escucharlo, pues estamos de lujo aquí con este espacio que le abrimos a nuestro querido especialista y maestro Luis Vargas Bravo. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, Perla, y como siempre, doctora Perla, y muchísimas gracias, como siempre, por tu invitación, por tus generosas palabras. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y exponer este tema que creo que es muy importante, muy novedoso a la luz de la reforma que estamos viviendo actualmente, que es el impacto del precedente judicial a la luz de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Y creo que es tan importante y tan novedoso precisamente por esta coyuntura que estamos viviendo, donde estamos reestructurando propiamente el Poder Judicial, pero también el sistema jurídico a través de una reforma constitucional que ha cambiado la forma no solo de resolver los problemas, sino incluso yo creo que la forma en la que se van a abordar los problemas jurídicos. Y esto lo podemos ver en este tema precisamente del precedente judicial. El precedente judicial, y con esto quisiera comenzar, en realidad se trata de una reforma constitucional que se presentó en marzo del 2021. Eh, con esta reforma se inaugura la 11ª época del Semanario Judicial de la Federación y se deroga este sistema que tenía la Suprema Corte de realizar jurisprudencia a través de el sistema de reiteración. Es decir, esto lo vamos a ir hablando varias veces a lo largo de esta pequeña charla, pero antes de esta reforma, la Suprema Corte tenía por excelencia de la forma de hacer jurisprudencia a través de un sistema de reiteración que era resolver 5 casos en el mismo sentido, sin ninguno en contrario, y estos 5 casos, al tener la misma razón, la misma interpretación, formaban una jurisprudencia. Pues bueno, esto cambia a partir del 2021 y se crea este sistema de precedentes que lo tomamos del derecho anglosajón. Y aunque en América Latina, por ejemplo en Europa, digo en Perú, se encuentra presente ya desde hace algún tiempo, lo cierto es que esta reforma se tomó un sistema europeo y se trajo aquí a nuestro sistema continental, el sistema jurídico mexicano. Y bien, pues esta pequeña charla la he dividido en 2 partes. Una parte de lo que existía para hacer un pequeño repaso sobre los puntos más importantes de lo que es este sistema de precedentes y en qué cambió. Y eso en qué cambió es bien importante porque si ustedes ven, la reforma constitucional empieza en marzo del 2021 y realmente la reforma que actualmente ha reestructurado a la Suprema Corte y reestructurado el Poder Judicial en su completitud, vino menos de 4 años después. Es decir, este sistema de precedentes
no tuvo casi vigencia en el sistema tradicional y va a tener plena operatividad con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esa es la importancia de saber para qué se creó este sistema, pero realmente para qué va a estar utilizado ante la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjense qué interesante estas coyunturas que solo nos pasan en México. En realidad, en 2021 se inaugura la 11ª época, queriendo consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional, y sin embargo, el sistema de precedentes va a ser utilizado, y este es un primer adelanto, para quitarse un poco la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bajar el número de asuntos. Es decir, el fin para el que, bueno, más bien la utilidad que va a tener este nuevo sistema es completamente diferente para el fin pensado por el constituyente en el 2021. Y esto no es novedoso en nuestro sistema jurídico. Muchas veces, hoy lo vemos, por ejemplo, en la materia electoral, cuando una figura que se creó para proteger a las mujeres, como toda esta figura de protección a la violencia política contra las mujeres, y que ahorita se está utilizando como una ley mordaza. Bueno, generalmente en México nos pasan este tipo de problemas, donde una figura jurídica concebida para un fin se termina utilizando para algo completamente distinto. Y así tenemos que nuestro sistema de precedentes es una forma de hacer más fina la utilización de la jurisprudencia, este tema tan utilizado en el sistema nacional. Y a mí me gustaría nada más definir la jurisprudencia de la forma más simple que se puede utilizar, y esto es como una fuente formal del derecho de lo que los jueces consideran que una norma dice, o cómo debe de ser interpretada o aplicada una norma en lo particular. En ese sentido, entendida así la jurisprudencia como una fuente formal del derecho, vemos que en realidad a veces tiene la misma fuerza, y a veces tiene una fuerza mucho mayor que la otra fuente formal del derecho, que sería la propia ley, o la fuente por excelencia, que sería la propia ley. ¿Y esto por qué sucede? Porque hay veces que a través de la jurisprudencia, es decir, por esta interpretación que realizan los jueces, una norma puede ser extensiva en cuanto a su protección hacia los gobernados, hacia la ciudadanía en general, pero también a través de la interpretación, es decir, a través de la jurisprudencia, se puede lograr que una norma pierda operatividad al restringir derechos que tienen los ciudadanos, o que tienen los gobernados. Y esto genera el fenómeno de que, aunque una legislación pudiera otorgar algún derecho, a través de la jurisprudencia se le podría dar ciertos matices, o crear ciertos presupuestos que impedirían su acceso o la efectividad de estos derechos. Un ejemplo de esto lo vemos mucho en la reforma laboral. La reforma laboral, donde se extinguen las juntas y se pasan a los tribunales laborales, realmente estaba pensada para agilizar más el acceso a la justicia. Sin embargo, quienes han empezado a operar en este sistema, en este nuevo sistema, se quejan mucho de la creación de requisitos de procedibilidad que la ley anterior no se encontraban. Y es decir, la ley generó ciertos requisitos de procedibilidad que, si no se cumplen, el tribunal laboral se encuentra plenamente facultado para restringir el acceso a la justicia, y esto no sucedía en el sistema anterior. Ahora, la utilización de la jurisprudencia tendrá que servir para abrir esos caminos que la ley en cierta manera ha cerrado, o restringirlos aún todavía más. Y bueno, para los estudiosos de esta materia, creo que podremos tener cierto grado de consenso en que ha operado la segunda
de estas hipótesis, es decir, a través de la jurisprudencia se han vuelto todavía más restrictivo el acceso a la justicia. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos como presupuesto de procedencia y cuando pedimos algún tipo de pensión de las que otorga la ley del Seguro Social, a través de la jurisprudencia se ha establecido una y otra vez requisitos tales como pedir negativas de pensiones a cada vez más tipo o clases de pensiones, lo que hace que los procedimientos sean más difíciles de incoar, de acudir ante la función jurisdiccional y que se haya eh, elevado de manera desproporcionada el número de litigios que no pueden encontrar ya no una solución al problema final, sino no pueden encontrar ni siquiera el acceso a la justicia. Bueno, esa es la importancia de la jurisprudencia como una fuente formal del derecho. Y vemos también que hoy, a través de esta nueva reforma que estamos viviendo en el 2025, irremediablemente tendrá que elaborarse una duodécima época del Semanario Judicial de la Federación, encontrando que la undécima época solo habrá tenido vigencia a partir del 2021 al 2025, quizá máximo hasta el 2026, y figuras como este sistema de precedentes que aplicó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en plenos y en salas, tuvo plena operatividad de unos 4 o 5 años en realidad y tendrá una nueva conformación, un nuevo fin, una nueva utilización en la nueva integración de la Suprema Corte que funcionará únicamente en plenos y con una menor cantidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bien, bueno, pues entendiendo o recordando un poco lo que es la jurisprudencia como esta fuente formal que donde los jueces establecen lo que la ley quiere decir o el alcance de la ley o limitan la expresión de la ley, tenemos la importancia de pensar un poco, reflexionar un poco, detenernos a reflexionar sobre por qué funcionaba el sistema de reiteración anterior previo a la reforma del 2021 y cuál es la razón de ser del sistema que hoy se encuentra vigente y que, repito, tendrá una nueva modulación a partir de la entrada de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, yo siempre hay algo que en clase repito mucho y este es el ejemplo fundamental, es el derecho debe de ser un ejercicio de reflexión, de pensamiento y de crítica, no de repetición. Y si nosotros somos un poco críticos con nuestra forma de enseñar y ejercer el derecho, vemos que lo hacemos un poco al revés. El derecho lo enseñamos de forma repetitiva, de forma a veces memorística, y dejamos la parte de reflexión para prácticas procesales o prácticas forenses, las cuales incluso a veces se van más sobre la operatividad o la metodología para llevar un juicio o una audiencia, que realmente la metodología o el proceso de razonamiento de planteamiento de un problema, de la creación de una solución probable y de la aplicación de todo el mecanismo razonatorio para obtener un resultado plausible al problema al que nos estamos enfrentando. Y bueno, antes de la reforma del 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía este sistema de reiteración, significaba que la Suprema Corte tenía que conocer 5 casos iguales o por lo menos con el mismo núcleo esencial, resolverlos en el mismo sentido y sin ninguno en contrario. Y bien, cuando sí, realmente la discusión en esta reforma constitucional fue casi inexistente, es decir, se impuso muy rápido
se creó, no se dieron foros de discusión suficientes para ver el impacto que tendría pasar de 5 asuntos de un mismo tema a que uno solo bastara para hacerlo obligatorio. Y se dio esta reforma, creo yo, sin la reflexión suficiente de si nuestro sistema jurídico, repito, continental, se encontraba preparado o dispuesto para una reforma como esta. Pues bien, yo fui de aquellos que no estaba tan convencido del sistema de precedentes, hoy ya es norma constitucional, pero lo que yo les ponía en aquel tiempo era que había que reflexionar un poco sobre el por qué el sistema de reiteración, es decir, por qué necesitábamos que la Corte conociera 5 asuntos y lo resolviera de la misma manera. Quienes vendían el sistema de precedentes como algo innecesario o indispensable en nuestro sistema jurídico, lo que nos planteaban eran temas como, por ejemplo, el de la marihuana o el matrimonio igualitario, donde se pasaba el primer tema de la marihuana que conoció la Corte generó un criterio aislado y se volvió obligatorio aproximadamente 4 años después. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario. La Corte determina que es inconstitucional toda norma o todo código que defina el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, eh, eh, lo determinó como discriminatorio a personas del mismo sexo que pretenden contraer matrimonio en un primer precedente aislado y se vuelve un criterio obligatorio hasta 5 años después. Y entonces se lleva, y incluso hoy en día, pues se pueden encontrar estas discusiones donde nos dicen, bueno, es que esos 4 o 5 años, y a veces eran más, entre que se creaba el primer precedente y que se volvía obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales del país, generaba una gran cantidad de, asuntos donde se impactara de forma negativa los derechos humanos y generaba que órganos jurisdiccionales estuvieran resolviendo en contra del precedente de la Suprema Corte porque no lo consideraran de carácter obligatorio. Pues bien, yo el punto que siempre les he planteado, y creo que ahorita es más importante que nunca, es que no podemos realizar cambios constitucionales, digo, cambios normativos en general, pero cambios constitucionales aún más a través de la excepción y no la regla. ¿Y por qué? Es precisamente como decía, la reflexión sobre la razón del por qué en el sistema de reiteración se necesitaban 5 asuntos. Y la razón es muy sencilla, tampoco es que haya estado oculta. Es que se le da la oportunidad al máximo tribunal de la nación como órgano terminal y como órgano que va a marcar la pauta de cómo funcionarán los órganos inferiores, de pensar, repensar, reflexionar y sobre las razones que se le están exponiendo y la conclusión que se está dando. Incluso había veces en que lo que se le daba a la Suprema Corte era la oportunidad también de ver las consecuencias que generaba el precedente que habían establecido. Es decir, aventaban un precedente, eh, daban sus razones, establecían una conclusión y veían la consecuencia. Entonces, así, en el segundo asunto que se les presentara, podrían meditar sobre las consecuencias, si esas consecuencias realmente eran las que ellos habían pensado, si verdaderamente estaban beneficiando a la población como pensaban, o les daban un punto de partida para hacer una nueva reflexión o incluso tomar una decisión completamente diferente. Lo cierto es
que esto no pasó así, pero no pasó así por un vicio más que tiene que ver con los intérpretes que con el sistema mismo. ¿Qué era lo que pasaba? Y se los voy a contar con una anécdota. Algún día en una conferencia en la que participé se encontraba un ministro de la Suprema Corte y se encontraba un magistrado. Y estábamos hablando sobre temas penales, sobre cuestiones penales. La ponencia del magistrado se trató sobre una tesis aislada de la Suprema Corte que hablaba de X delito. Este delito, la Suprema Corte había establecido una forma en la que eh, podíamos establecer que se había establecido. Pues bien, fue una ponencia brillante, hacía pensar mucho, repensar mucho sobre la interpretación de los elementos del cuerpo del delito, las razones por las que él establecía que no se le debían de dar los alcances o que había establecido la Corte, y él llevaba esta reflexión a establecer que la Corte actualmente tenía, en ese momento tenía algunos asuntos más sobre el mismo tema y había aprovechado la oportunidad para planteárselo al ministro y, y que pudiera reflexionar sobre el tema. El ministro había sido el ponente de esa tesis aislada y cuando fue su turno de usar la palabra, el ministro en pocas palabras le dio las gracias al magistrado, pero por haberle hecho notar que había varios asuntos que eran sobre la misma temática y simplemente se limitó a decir que él no compartía las reflexiones del magistrado. A los pocos meses se resolvieron esos casos que el magistrado había indicado que se encontraban en la corte y esa tesis aislada se volvió jurisprudencia exactamente con los mismos argumentos. Es decir, eh, en el sistema de reiteración o la razón de ser de que se pidieran tantos asuntos, que la existencia de 5 asuntos, eran para dar oportunidad a establecer una nueva reflexión. Sin embargo, cuando la reflexión está negada o cuando em, la decisión se vuelve un dogma porque ya no puede ser modificada, entonces efectivamente la reiteración se vuelve un retraso de justicia, pero es porque ha perdido la razón de ser de la oportunidad de reflexionar nuevamente o repensar lo que se ha resuelto. Ahora bien, y esto tiene como todavía un punto todavía más grave si se piensa que para que llegue un asunto a la Suprema Corte deben de pasar varias instancias que llevan muchos años. Entonces, si no se iba a reflexionar en cada caso si persistían las mismas razones o no, pues no tenía ninguna razón de ser que siguiera este sistema de reiteración de tesis. Y por lo tanto, bueno, se hace la reforma, se introduce en el artículo 94 constitucional este sistema de precedentes y lo tenemos hoy en día operando. Ahora, ¿por qué, insisto mucho, la reflexión es un punto fundamental en el quehacer jurisdiccional? Es decir, eh, el sistema de precedentes implica lo que en el derecho anglosajón es resolver con base a reglas. Es decir, ¿qué significa resolver con base a reglas? Tener una interpretación de los hechos, es decir, cuáles son de los hechos probados, cómo funciona un juicio. Bueno, un juicio, hay una parte que establece toda una serie de hechos que apoyan cierta clase de acciones. Bueno, del demandado acepta unos hechos, niega otros o establece cómo se conformaron eh, eh, unos hechos diferentes y establece unas acciones negativas que se llaman excepciones y nos señala conforme a los hechos probados o conforme a los hechos controvertidos o conforme a los hechos que provee diferente a los que dijo mi contraria, tienen plena operatividad estas excepciones que destruyen estas acciones. Bueno, lo que hace el sistema de jurisprudencia, en pocas palabras, es establecer cuál de todos esos hechos probados son realmente relevantes
para generar una consecuencia de derecho establecida en una norma en particular. Y bien, así tenemos que cuando hablamos de una regla, como lo hablaran los anglosajones, y aquí a lo mejor lo voy a decir en una forma demasiado simplista, pero creo yo que es importante establecerla así, no es otra cosa al establecer cuáles son los hechos relevantes, los mínimos o por lo menos los más importantes para que se pueda dar una consecuencia en una norma en particular. Y bien, este sistema de regla establece que a partir de esos hechos probados, la consecuencia establecida en la norma a través de actualizar los supuestos que contiene, deben de generar una conclusión que si esa conclusión, si llegase a presentar un caso posterior que contenga los mismos elementos, es decir, que el problema se presente sobre la misma norma y estando probados los mismos hechos, genere la misma consecuencia. Y esto es un principio de seguridad y certeza jurídica. Y la seguridad y la certeza jurídica también se encuentra en nuestra Constitución y se encuentra garantizada incluso en el marco internacional, toda vez que es una garantía de la impartición de justicia que todo aquel que entre en un sistema judicial o en el sistema jurídico incluso pueda conocer exactamente cuáles son las consecuencias de sus acciones. Por eso es tan importante eh, estos principios son principios torales. El tener seguridad y certeza jurídica es toral en un sistema jurídico. Si perdemos la seguridad jurídica, se desquebraja completamente nuestro, bueno, nuestra economía, nuestro sistema jurídico y la sociedad en general. Y en ese sentido es tan importante que nosotros que en este sistema de precedentes del que estamos hablando, entendido como una regla, podamos en cada caso que resolver determinar cuál es la regla subyacente, cuál es la regla que nosotros hemos creado a través de la solución de un caso concreto. Y esto es bien importante porque entonces hay una primera reflexión de existen muchos casos o en una gran cantidad de asuntos que se resuelven, se genera una regla que contiene una interpretación normativa, unos hechos probados necesarios y una consecuencia que se va a dar y esta formulación de la que estamos hablando. Y así, si entendemos que cada sentencia va a generar este tipo de reglas, pues entendemos que hay precedentes, que toda sentencia genera un precedente que puede ser o no obligatorio. Y encontramos que hay dos formas de precedentes en general. El precedente vertical, es decir, el que tiene que ver con un sistema de jerarquías donde hay un órgano superior que revisa las decisiones de los inferiores y si es así, les vincula en cuanto a que se resuelve a este sistema de precedentes vertical. Nuestro sistema ciertamente no es algo nuevo y encuentra, se ubica muy bien dentro de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico es un sistema de naturaleza jerárquica, es decir, nosotros hablamos que los jueces tienen autonomía e independencia, sí, sí es cierto, pero se encuentran constreñidos en su actuar a muchas cuestiones jurídicas e incluso metajurídicas. Y bien, por ejemplo, lo metajurídico no solo tiene que ver con lo político, que incluso es lo primero que se nos vendría a la cabeza, es decir, algún juez que resuelva por una cuestión jurídica, digo política, o incluso de política judicial, no se nos hace raro. Es decir, por ejemplo, el establecer
una causal para declarar la improcedencia de un juicio desde su inicio, cuando sabemos que de admitirlo o de tramitarlo no va a llegar a un buen fin. Es decir, por política judicial podríamos desechar todos estos juicios que sabemos que no van a llegar a un buen a un buen fin. Eh, eh, para ponerlo en términos un poquito más claros, por ejemplo, cuando se pretende eh, eh, controvertir una reforma constitucional por política judicial. Sí, es cierto, ha habido cuestiones interesantes, lo vimos ahorita 2024, 2025, planteamientos muy interesantes de cómo hacer control constitucional sobre reformas a la Constitución, pero el juicio de amparo no es una vía idónea para ello. Entonces, el establecer una causal impeditiva para admitir el juicio de amparo tiene que ver con una política judicial donde se quiten todos esos asuntos para dar paso a asuntos que sí puedan tener una solución de fin. Pero también no es la única forma de tener decisiones metajudiciales. También es esta parte de lo que habíamos hablado del sistema de reiteración. Hay veces que si tenemos ya un precedente que seguir, o llamémoslo como en la práctica jurisdiccional, incluso un formato, hay veces que metajurídicamente se trata, el operador trata de resolver conforme al formato o al precedente, aunque no sea obligatorio, pero como una cuestión de ahorro de tiempo y no realmente de seguridad jurídica. Bueno, por eso es que los precedentes pueden ser obligatorios o no, y el precedente vertical será obligatorio de dos cuestiones fundamentales. Uno, sobre todo cuando se resuelve eh, por el mismo, eh, 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 por el mismo superior jerárquico al mismo órgano jurisdiccional de primera instancia, o cuando ese superior jerárquico tiene por disposición de ley, se trata de un órgano terminal que también resulta un intérprete de estas normas, como lo es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en este artículo 94 constitucional nos establece un sistema de precedentes de carácter vertical porque las decisiones de la Suprema Corte, y ahorita vamos a ver cuáles decisiones de la Suprema Corte se encuentran, son de carácter obligatorio, son pautas de carácter obligatorio para todos los órganos jurisdiccionales de menor rango, sean federales o sean locales, incluso aunque no sean órganos judiciales, es decir, no pertenezcan al Poder Judicial, pero realicen funciones jurisdiccionales. Entonces, nuestro sistema, cuando nosotros estamos hablando de un sistema de precedente, estamos hablando de un sistema de precedente vertical, pero esto no quiere decir que no existan también precedentes horizontales, es decir, eh, eh, las decisiones de tribunales del mismo nivel jerárquico son obligatorias para otro tribunal de la misma jerarquía. Bueno, la respuesta es que no. No los no los vinculan. Y aquí mucho ojo, vuelvo a insistir, el derecho tiene que ser bien reflexivo, tiene que ser un derecho que al ser aplicado tenga, sea con razones lógicas y no con dogmas. Y aquí se ve muy claro, el que quiera decir que en el precedente horizontal no sea obligatorio, es decir, que la decisión judicial de un tribunal de la misma jerarquía que otro no sea obligatorio para ese otro tribunal, no quiere decir que no importa lo que decida un tribunal de otro en casos idénticos o que tengan las mismas características. Pareciera y en el sistema mexicano, y lo vemos en las sentencias, que al decir no es obligatorio, que quisiera decir que no se debe de tomar en cuenta, y esto no es así.
Es decir, si hay un órgano jurisdiccional que resuelve un asunto en particular de una forma, otro órgano jurisdiccional que tiene un asunto igual o con los mismos elementos que trate sobre los mismos hechos importantes y sobre el mismo problema normativo, si piensa llegar a una decisión diferente o incluso opuesta que su similar, sí debería de sentarse a pensar por qué el otro órgano jurisdiccional llegó a la decisión que llegó y cuál es la razón por la cual ellos llegarían a una decisión diferente o incluso opuestas. Bueno, en el sistema anglosajón, esto se llama persuasive precedent, donde quien lo invoca lo que busca es establecer que un órgano similar, en pocas palabras, un juez de la misma jerarquía, ha resuelto el mismo asunto de una forma que a él le favorece. Bueno, si nosotros vemos las sentencias de nuestro sistema jurídico nacional, cuando esto se invoca, muchas veces hay un parrafito hasta el final que dicen en las sentencias palabras más, palabras menos, no obsta para alcanzar la decisión que ha sido plasmada, que el quejoso o que el accionante o que el apelante me invoque este precedente de otro órgano y sin embargo este no me vincula en mi decisión porque se trata de un órgano de la misma jerarquía y en pocas palabras yo tengo plena libertad para resolver como yo quiera. Bueno, esta no es una forma de contestar cuando se nos invoca un precedente horizontal. No, la forma correcta tiene que ser en una argumentación. Lo primero es que se debe de establecer si efectivamente nos encontramos en un mismo caso o nos estamos refiriendo a otro caso. Si nos referimos a otro caso, tenemos que establecer cuál es el elemento distintivo entre ambos casos. Y si nos encontramos en el mismo caso, nosotros tenemos que establecer la razón por la cuál de mi cadena argumentativa o en qué parte de mi cadena argumentativa eh, me voy a apartar o dónde transito diferente que mi homólogo. Y esto es bien importante porque es como lo que los investigadores en derecho le llaman la ruta crítica. Bueno, los científicos en general le llaman la ruta crítica, es decir, toda decisión tiene una serie de pasos para llegar a ella. Estos pasos nosotros lo conocemos como una metodología jurídica según la instancia en la que nos estemos encontrando. Y bien, esta metodología no puede variar de juez a juez. Es decir, nosotros tenemos 32 estados de la República, tenemos 32 legislaciones diferentes donde hay 32 sistemas jurídicos locales diferentes, a veces con su propia constitución local. Y luego le sumamos un sistema jurídico federal. En cada uno de esos 32 estados hay jueces de primera instancia, jueces de segunda instancia y a veces cierta clase de controles constitucionales locales en cada estado y en la federación tienen lo propio. Y si cada juez resolviera de una forma, de acuerdo a su subjetividad o a sus convicciones personales o de una manera que él piensa que es justa o en la manera, sin una metodología eh, universal, bueno, el sistema colapsaría porque generaría esta incertidumbre jurídica, esta falta de certidumbre que derrumbaría el sistema. Por eso es que tenemos una metodología. Por eso es que muchas leyes nos establecen los requisitos mínimos que se deben de analizar en un proceso constitucional o un ordinario y los requisitos mínimos que deben de contener una sentencia para darle eh, es cierto grado de certeza la decisión jurisdiccional. Bueno, si todos partimos de esta metodología o este constructo formal, también deberemos de ser capaces de ir yendo en esta ruta crítica donde mi homólogo
construyó su caso y en qué parte pienso que se encuentra equivocado o en qué parte yo no coincido con la interpretación que ha dado, es decir, yo no coincido con su interpretación de los hechos o con la interpretación de la norma, con el alcance que pueda tener la norma o incluso con la consecuencia o el grado de afectación que pueda tener la sentencia. Si yo sigo la ruta crítica, una ruta más o menos crítica, puedo establecer el punto de divergencia entre una decisión y otra. Bueno, y esto le da mucho grado de certidumbre al sistema jurídico, porque entonces ya los homólogos no resuelven de forma diferente según la subjetividad a la que tengan ellos, sino ya hay un punto preciso donde no converge el estudio o abordar el análisis de su decisión e incluso e incluso si esto se llegara a resolver, pensemos en una contradicción de criterios, que también es otra forma de generar jurisprudencia, esto se vuelve más fácil porque sabemos dónde está el punto de divergencia y no tenemos que analizar todo el asunto desde el principio, sino podemos resolverlo con base al punto de divergencia eh, eh, que se encuentra o que los propios juzgadores han encontrado en sus asuntos. Y así el precedente horizontal, si bien no constreñe a órganos de la misma jerarquía, lo cierto es que los obliga a resolver los asuntos con una metodología formal que le da seguridad a las partes y que permite identificar el punto de conflicto entre ambos. Y también permite al juzgador que está viendo un asunto resuelto de forma diferente por su homólogo, de poder meditar la razón que ha llevado a resolver a su homólogo en cierto sentido. Es decir, no es vinculante, pero me obliga a ser cuidadoso en la justificación de mi decisión. En cambio, los precedentes verticales ciertamente, normalmente vinculan de manera estricta. Y aquí también entra otra de las razones de la reforma constitucional de la que hablamos, del 94 constitucional. ¿Por qué? Porque en esta reforma que se dio como para agilizar la resolución de los asuntos. Es decir, si la Suprema Corte llegaba a un asunto y resolvía un asunto novedoso, por ejemplo, en estos 6 años donde ya ha habido una gran cantidad de nuevas leyes y que todas esas nuevas leyes han sido sujetas a control constitucional, bueno, la corte no se va a llenar, o lo que se buscaba era que la corte no se llenara de tanto de cinco clases de juicios por cada una de estas muchísimas leyes nuevas o muchísimas leyes reformadas, y a la primera que conocieran marcara la pauta sobre la cual iban a resolver todos los órganos inferiores. Sí, sin embargo, esto, como hemos visto, también trae otro tipo de vicios sobre los que tenemos que alertar. No solo de naturaleza constitucional, sino incluso pensemos o ético. Esto es lo que pasa un poco, lo que pasaba un poco, también ha cambiado con esta nueva reforma del 2025, eh, con los jueces locales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, uno de los aspectos preponderantes para ratificar un juez de primera instancia era el determinar si ese juez tenía o no muchas sentencias revocadas. Y si tenía muchas o demasiadas sentencias revocadas, este juez de primera instancia no era ratificado. Sin embargo, si este juez era un juez que había sido revocado poco, entonces sería ratificado y adquiriría
una definitividad o una permanencia en su cargo. Y esto pareciera a cierta manera lógico. Es decir, un juez que fuera, que tuviera decisiones acertadas, que fuera asertivo en la toma de decisiones, es un juez que hacía bien a el sistema judicial. Sin embargo, esto generó también un sistema de precedentes verticales con un gran vicio. ¿Por qué? Porque un juez que quería ser ratificado eh, empezaban a adivinar o se podía incluso saber cuál sala iba a ver la apelación del asunto que ellos tenían, sea por especialidad, sea por conocimiento previo, o incluso a veces era posible hasta por razón de turno. Y adecuaban su decisión o su criterio jurídico, o más bien terminaban por declinar el tener un criterio jurídico propio y ajustaban el asunto conforme al criterio de la sala en la que podría recaer una posible apelación, un posible recurso. Es decir, el juez de primera instancia acomodaba su decisión a el criterio de quien iba a revisar en el recurso que se llegara a promover. ¿Y esto qué es lo que pasaba? Bueno, los jueces tenían un cierto grado o un alto grado de ratificación de sus decisiones, pero lo cierto es que no era porque sus decisiones fueran acertadas o su criterio jurídico fuera adecuado o incluso sus estudios se encontraran apegados a derecho o fueran estudios que verdaderamente tuvieran la calidad para que adquirieran la definitividad, ¿no? Simplemente era un truco para que tuvieran la menor cantidad de revocaciones suficientes y eran jueces que en realidad o no ejercían su criterio jurídico, sino lo que realizaban era verdaderamente pues un engaño en la resolución para tratar de dejar contento al tribunal de la jerarquía superior. Y es decir, nosotros en esta transformación del poder judicial. Hemos oído mucho y es correcto, que un juez que no tiene independencia, que no tiene autonomía, eh, eh, realmente no puede ser llamarse juez porque la función jurisdiccional implica que el juez cuente con cierta libertad para dar su decisión de manera libre. Bueno, un sistema de precedentes verticales como el que se tenía en el Tribunal Superior de Justicia, ciertamente también tiene un efecto donde socava la independencia judicial. Por eso es que es tan importante dar una segunda reflexión sobre los precedentes verticales. Y aquí empezamos a entrar en esta segunda fase de lo que nosotros hemos hablado. Si nosotros no cuidamos este sistema de precedentes verticales, lo que se va a, lo que va a generar es que la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia va a determinar la decisión de los órganos federales, pero también de las 32 entidades federativas, de todos los órganos que están abajo de ellos, como los plenos regionales, tribunales constitucionales, y ciertamente no será de forma virtuosa. Es decir, no será de una forma que sirva al sistema jurídico, sino puede ser para hacer nugatorio los derechos fundamentales. Y fíjense, aquellos que pregonaban el sistema de precedentes judiciales porque acortarían el tiempo de la toma de decisión, es decir, decían, en el caso de la marihuana o el caso del matrimonio igualitario, a que se volviera, del primer caso a cuando se volvió obligatorio, pasaron 5 años, y ellos decían, debemos de exponenciar o encontrar, de tratar de exponenciar estos derechos fundamentales al establecer un sistema de precedentes, poder independencia judicial y la autonomía de los jueces de forma muy rápida, es decir, un solo fallo un solo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
puede lograr que todo el sistema se adapte a una decisión de naturaleza política. Por eso es tan importante que, y con esto quisiera terminar, tenemos que tener un cambio inmediato en la forma de enseñar el derecho. Es decir, hoy en las facultades de derecho no estudiamos cómo se forma un precedente y esto se analiza y esto se hace a través del análisis de sentencias, de casos prácticos. Por eso, en todas las materias, en todas, en mercantil, civil, laboral, penal, en la que ustedes gusten y manden, nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a modificar la forma de enseñar en las facultades o de capacitación en órganos jurisdiccionales, incluso en las autoridades administrativas, sobre cómo identificar verdaderamente cuál es la ratio decidendi, es decir, cuál es esta regla que genera cada sentencia y las razones de cada una de estas reglas. Pero si aplicamos el sistema como lo estamos aplicando ahorita en la tesis, es decir, en tesis de jurisprudencia, los operadores, ¿qué es lo que hacen? Los operadores dicen, ya la Corte dijo que esto es inconstitucional o es constitucional o que esto debe de abrirse o que este derecho debe de cerrarse y dicen como la conclusión del máximo tribunal ha sido esta, pues yo me voy a ceñir a la misma conclusión y esto no puede ser así. Por eso desde el punto de vista reflexivo, en cada una de las materias, debemos de encontrar cuál es la regla que se ha generado a partir de la decisión jurisdiccional y esa única regla es la que se va a generar, es la única regla que va a regir. Y esto también implica una parte de capacitación porque, y lo que el cambio que ya no le dio tiempo a la nueva Suprema Corte, digo, a la vieja Suprema Corte a la que se encuentra extinguiendo, es que en las sentencias se debería de decir cuál es esta regla verdaderamente que va a operar en cada caso, es decir, establecer la consecuencia de derecho, establecer cuál es la norma que se interpretó de manera clara y establecer cuáles son los hechos necesarios probados para establecer esta consecuencia. Si ustedes ven las sentencias de la Suprema Corte y mucho menos las de los tribunales colegiados, esto no se encuentra. Por eso es necesario una capacitación que nos lleve a establecer esto desde la sentencia misma. Por ejemplo, en Perú así sucede. Y hay otros órganos, otros países donde hay un órgano que se encarga de establecer estas reglas, es decir, en esta decisión donde, por ejemplo, un caso muy sonado en México, donde la infidelidad entre cónyuges no da lugar al pago de daño moral, bueno, ¿cuál es la norma que se interpretó? ¿Cuáles son los hechos del caso que son relevantes? Y determinar que una infidelidad entonces no da lugar a daño moral. Pero si nosotros lo establecemos como ahorita sucede, de nunca jamás una infidelidad va a dar lugar al pago de daño moral, estamos dándole un tratamiento igual a casos sumamente desiguales. Parece risa, pero lo cierto es que no es así. Por ejemplo, en este concierto de Coldplay que se volvió famoso, donde la cámara de besos descubre una infidelidad, bueno, esta infidelidad generó un caso mediático a nivel mundial, es decir, el impacto que se generó es un impacto que va a generar, va a dar un cambio de vida completamente a todos los involucrados. Es decir, aún en ese aspecto debemos de saber cuáles son los elementos fundamentales para poder determinar cuál es la regla en ese sentido. Y por eso concluyo llamando una vez más al pensamiento crítico en la formulación del precedente judicial. Es decir, eh, si nosotros no reflejamos esa regla para resolver en las sentencias, si generamos un problema de interpretación gigantesco y también como litigante deben de establecer esa regla de interpretación al momento de formular su escrito, es decir,
no nada más y como se hace hoy en día, de ir pegando tesis diciendo que esas tesis resuelven sustentan la petición que están formulando, sino obtener esa regla esa regla en el caso concreto de las tesis o de los precedentes que se están formulando. Y con esto me despido. Yo sobre todo a los alumnos los invito a no a volverse a pasar a transitar de un lector y menos memorizador de leyes. Las leyes no se memorizan, las tenemos hoy en día en un teléfono, a volverse en unos conocedores de la reflexión que nos deja cada sentencia, porque habrá veces que una misma sentencia en un mismo asunto y a veces en un asunto que no genere un impacto en todo el sistema jurídico como el de la marihuana, sino a veces en cuestiones hasta procesales podamos nosotros desentrañar cuál es la razón que tuvo el juez para resolver en la forma en la que resolvió, porque si nosotros únicamente aplicamos la conclusión de la sentencia, nosotros vamos a consolidar un estado totalitario donde eh, los jueces o quien emite una sentencia coartará la decisión, la capacidad de decisión de los jueces inferiores. Y el sistema de precedentes de ninguna manera podemos dejar que funcione así en esta nueva Suprema Corte de Justicia, dado que la Administración de Justicia no debe de ser ideologizada, sino todo lo contrario, debe de ser estructurada con una metodología y debe de ser la metodología la que sea el rector de nuestras decisiones y no la ideología. Pues con esto concluyo mi exposición. Espero no haberme tardado demasiado. Les agradezco muchísimo la atención y espero haber dado eh, unos puntos a reflexionar. Y doctora Perla, aprovecho para otra vez agradecer tu generosa invitación, como siempre permitiendo compartir estas reflexiones que a veces no parten de la mayoría. Les agradezco muchísimo su atención. Al contrario, maestro, pues creo que muy oportuna en la coyuntura de ya el cierre de ciclo. Veíamos ya los discursos de conclusión de trabajos en el caso de la segunda sala. Vendrán momentos inéditos, pero no así de tanta incertidumbre, considerando estos antecedentes de los cuales en este encuadre normativo, pues confiamos en que no tendría por qué salirse la nueva conformación de la Suprema Corte. Este exhorto, yo creo que para nuestro alumnado, para el público interesado en estos temas y sobre todo a los docentes que nos toca en las escuelas de derecho, no es tampoco ajena a la propia UAM Coajimalpa, pues los retos de la nueva docencia para dejar de ser meros repetidores, mucho también el reto de no frustrar a los alumnas y alumnos en los temas de crítica, de quizá sí cierta desazón en cuanto a los grandes temas jurídicos, pero pues la confianza y la ventaja de tener personas con tu perfil que están justo en donde se están haciendo las cosas, exhortando a que se haga otro tipo de acercamiento a estos temas y pues con el compromiso esperamos dentro de no pasar más de un semestre en que ya esté la nueva conformación, de poderte convocar a otro espacio aquí en la propia UAM para ver cómo pintan Será un honor. estos nuevos retos. Pues muchas gracias de nueva cuenta, maestro. Como ustedes saben, estas jornadas de derecho las tendrán disponibles en el canal de YouTube de la UAM Coajimalpa, a su disposición en cualquier momento para que puedan repasar estos y otros temas. Les agradecemos su atención.